Bueno, y Dios en su infinita misericordia nos permite vivir este viernes 20 de noviembre. A Él sea la honra, la gloria, el honor y el poder por siempre. Amén. Le pedimos a Él, al Espíritu Santo, que nos ilumine. Le pedimos a Jesucristo, buen pastor, que envíe la luz de su Santo Espíritu sobre nosotros para que nos guíe, nos fortalezca y nos asista. Y que la palabra que vamos a meditar sea palabra que vayamos a vivir. Porque puede sonar muy bonito, la reflexión puede ser muy hermosa, pero si no la llevamos a la práctica, no pasa de ser palabra bonita, no pasa de ser un libro más la Biblia, pero si la llevamos a la práctica, se vuelve palabra de Dios en nuestras vidas. Bendiciones a todos ustedes. Y hoy el Evangelio según San Lucas nos dice: después de esto entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: está escrito que mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de asaltantes, una cueva de bandidos. A diario enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Mis hermanos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como varios elementos. Primero, estos versículos son los versículos finales del capítulo 19 de San Lucas. Ya nos estamos acercando, al episodio de la pasión y muerte de Jesús. Por eso ya ubicamos a Jesús, que ya entró triunfante en Jerusalén, montado en un burrito, y la gente colocaba sus capas y con palmas gritaban Hosana al Hijo de David. Después de eso, él va al Monte de los Olivos y, contemplando la ciudad de Jerusalén, como lo leíamos ayer, llora porque Jerusalén se ha cerrado a la gracia divina, es decir, no ha querido reconocer la gracia en Jesús, el Hijo de Dios, presente en medio de ellos. Finalmente, después de ese episodio, regresa, entra otra vez en la ciudad de Jerusalén y va directo al templo. ¿Y como a qué va uno al templo? Pues a orar. Cuando tú vas a la plaza de mercado o vas al supermercado, ¿a qué vas? A comprar las cosas del mercado. Cuando tú vas a la farmacia, a la droguería, ¿a qué vas? Pues a comprar las medicinas. Muy bien, pues cuando uno va al templo, ¿a qué va? A orar. Y Jesús, como buen judío, como judío amante del templo, como todos los judíos que reconocen en el templo el lugar de la presencia especial de Dios, pues él va a orar. Y cuando entra allí, encuentra una realidad que corrobora por qué sus lágrimas, que corrobora lo mal que está la ciudad de Jerusalén y que corrobora por qué la situación de fe está tan difícil. Y es esa precisamente, encontrar en el templo vendedores que han puesto sus ventas, que seguramente tienen corrales de animales en el templo, dentro del templo. Claro que hay que hacer una salvedad, que el templo de Jerusalén, diferente a nuestros templos, tenía unos patios internos, pero ya todo eso formaba parte del templo. Sí, patios al aire libre. O sea, no podemos tampoco pensar que todos esos corrales y todas esas mesas estaban al lado del altar. No, pero de todas maneras ya estaban dentro del templo. Y entonces cuando entra a orar las personas, el barullo, el ruido de los comerciantes, el ruido del dinero cambiando moneda, porque era moneda metal, y el ruido de los animales, todo eso, no hacen del templo un lugar apropiado. Y Jesús, aquí me gusta porque Lucas no es tan descriptivo como San Juan. San Juan dice que Jesús armó un látigo y les dio látigo. No, aquí solamente dice que expulsó a los vendedores del templo sin entrar en tantos detalles. Y dijo, aquí Jesús hizo un poco de profeta y aludió a los profetas, porque la primera parte dice, está escrito: mi casa es casa de oración. Y eso lo encontramos nosotros en el capítulo 56, versículo 7 del libro del profeta Isaías. Aquí estamos viendo a Jesús que alude a la palabra de Dios. Luego dice, ustedes han convertido la casa en cueva de ladrones. Y eso lo encontramos en el capítulo 7, versículo 11 del profeta Ezequiel. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús estaba dándole cumplimiento a las profecías y esas profecías antiguas denunciaban lo mal que estaba el pueblo, y Jesús también está con ella, con estas palabras, denunciando lo mal que está la fe del pueblo, no por culpa del pueblo,
por culpa de los que los dirigen, por culpa de aquellos que volvieron un negocio la fe. Y eso a todos nosotros nos habla, nosotros como iglesia, si hacemos de la fe un negocio, vamos por donde no es. Perfectamente entrará Jesús a expulsarnos también a nosotros si hacemos de la fe un negocio, si explotamos a la gente con el tema de la fe, de la predicación de la palabra, de las ofrendas, de los diezmos. Sí, eso hay que tener mucho cuidado. Todo eso se necesita. Jesús no está denunciando que no sea lícito la ofrenda para el templo. Jesús está denunciando es que están haciendo mercadeo donde no corresponde. Todo tiene su sitio, todo tiene su lugar. Cuidado con los mercadeos espirituales dentro de nosotros. Cuidado con querer combinar la fe y mi devoción todo con mi pecado, con mis egoísmos, con mis envidias. También había que decirle al Señor: entra en este templo de mi vida y expulsa de él todo aquello que no sirve para mi salvación. Hermanos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.